Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Les habla el licenciado Víctor Ogoña Donaire. En esta oportunidad vamos a ver una introducción al sistema Braille y ver de qué manera trabaja este sistema. Es un sistema de comunicación para no videntes, ¿no? El cual está estructurado bajo un cajetín que consta de 6 puntos, los cuales son susceptibles al tacto con los dedos, y obviamente el que se encuentra en alto relieve se identifica ya o se transforma en una letra, en una palabra, se puede transformar en la conjunción de varios cajetines, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso específico, nosotros tenemos, por ejemplo, acá el 1 en alto relieve, ¿no? El 2 también, el 3 también, el 4 también, el 5 también, el 6 también. Este cajetín como tal o este tipo de lenguaje se desarrolla mediante varias formas, ¿no? Tenemos impresoras que hacen el alto relieve, ¿no? También de manera artesanal se puede hacer mediante tabletas o regletas, también se llama para el lenguaje braille, que es lo que actualmente se utiliza en nuestro país, puesto que no tenemos la tecnología necesaria para poder avanzar o incurrir o poder dotar, digamos, a los centros en los cuales se requiere de una impresora braille, ¿no? Porque los costos son bastante elevados. Entonces continuamos. En la descripción vámonos directamente a lo que viene a ser el alfabeto braille. El alfabeto braille en este caso tiene 3 series, 5 series en sí. De las 5 series nosotros vamos a identificar la primera, la segunda, la tercera y la quinta, y la vamos a interactuar o la vamos a relacionar con lo que viene a ser el área de química, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos la primera serie. En la primera serie trabajamos con los puntos 1, 2, 4 y 5. Exclusivamente las configuraciones de ese tipo, desde la A hasta la J nos va a originar. Y ahí podemos ver de qué manera están estructuradas cada una de las letras, ¿no? Entonces nos vamos a la serie número 2. Y si nosotros nos ponemos a observar, la serie 2 es la misma que la serie 1, pero en este sentido ya aumentamos o adicionamos el trabajo o el relieve con el punto 3, punto 3, punto 3, punto 3, punto 3, y así sucesivamente para dar configuración desde la K hasta la T, ¿no? Entonces nosotros, si nos damos cuenta y observamos de alguna forma la primera serie, y la segunda, la primera, la segunda, simplemente estamos adicionando el espacio para lo que viene a ser el punto número 3 en alto relieve. Vamos nosotros con la tercera serie, y en la tercera serie es prácticamente similar a la primera, simplemente que en acá se va aumentando el 3, el 6, 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 para completar desde la U hasta la Z. Si nosotros regresamos a la primera serie, y si nosotros podemos rellenar en los espacios 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, nosotros ya obtendríamos los restantes valores que vienen. 3, 6 sería U, 3, 6 sería B, 3, 6 sería X, 3, 6 sería Y, 3, 6 sería Z. Nos estamos olvidando de la W, pero la W tiene una configuración especial que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Al igual que la Ñ. Entonces, en ese sentido, de esa manera trabajamos con las primeras 3 series. Vocales acentuadas. Nosotros sabemos que muchas veces tenemos tildes y demás cosas. Esos son, al igual que nosotros tenemos en los teclados de nuestros celulares, son caracteres especiales, se podría decir, pero esto ya vienen a ser con lo que vienen a integrar letras acentuadas, ¿no? Y aquí tenemos sus configuraciones, en este caso las 5 vocales ya en una forma ya de tilde, se podría decir, y ahí tenemos sus configuraciones respectivas, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir viendo un poco de este lenguaje. Entonces acá, como les indicaba, ¿no? Tenemos la ñ va a tener esta configuración, ¿no? Entonces en ese sentido, la única que está descubierta es el punto 3 y automáticamente es ñ. Si nosotros con el tacto notamos 5 puntos, 2 puntos a la izquierda y 3 puntos a la derecha del cajetín, obviamente estamos hablando de la letra ñ, ¿no? Que es una forma de poder ya empezar a identificar las letras, ¿no? Acá en este caso tenemos dos vacíos, el del medio
y la otra columna, los tres están rellenados, ¿no? Entonces de esa forma ya vamos identificando a la ñ y a la W. Algo que es importante es que al igual que en el lenguaje normal, existe pues minúsculas y mayúsculas. Las que hemos visto nosotros en las series son las letras minúsculas, pero nosotros en algún momento vamos a querer utilizar las letras mayúsculas. Entonces los no videntes en este lenguaje específico también utilizan aquello, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Lo realizan de la siguiente manera, ¿no? Simplemente tenemos la letra minúscula como tal. Esta es la letra minúscula L con los tres puntos 1, 2 y 3 en alto relieve, ¿no? Y además de ello le estamos adicionando un cajetín antes, el cual tiene dos puntos en los puntos 4 y 6. Si yo este cajetín le asocio a cualquier letra minúscula de las cuales hemos visto, automáticamente le convierte en una letra mayúscula. Acá tenemos la letra minúscula, yo le voy a anteponer esto y me da la letra mayúscula, en este caso L mayúscula, ¿no? Entonces de esa forma se trabajan las mayúsculas. Vamos nosotros continuando. Ahora, algo también que es importante nosotros que somos del área de física química, es importante saber los números, cómo se escriben los números en el lenguaje braille. Entonces, los números en el lenguaje braille, exclusivamente del 1 al 0, pasando por lo que viene a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y posteriormente al 0, se los desarrollan desde la A hasta la J, ¿no? Desde la A hasta la J. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros vamos a conocer las letras y automáticamente ya conoceríamos lo que vienen a ser los números. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros, esto por ejemplo, lo que vemos acá, esta configuración de acá, es la letra A. Si yo le voy a poner este otro cajetín, ¿sí? Este otro cajetín que está provisto por rellenar los puntos 3, 4, 5 y 6, automáticamente esta letra A se convierte en el número 1. El B, yo tengo aquí la letra B, le voy a anteponer este cajetín y automáticamente tengo el número 2. Entonces, para el número 3 yo voy a colocar aquí la C y automáticamente voy a anteponer este cajetín y automáticamente ya tengo el número 3. Y así sucesivamente hasta la J. Es decir, si yo conozco de A hasta la J, le voy a anteponer este cajetín y automáticamente voy a generar el 1, el 2, el 3 hasta el 0 respectivo, ¿no? Entonces no es tan complicado. También tiene sus mañas este sistema. Luego vamos con la quinta serie y los números en posición baja. Nos hemos saltado la cuarta que en algún momento hace referencia a ciertas connotaciones más gramaticales y de letras que obviamente dentro del área la vamos a estudiar con detenimiento posteriormente. Pero lo que me interesa a mí es que una vez que conozcamos esto, de alguna forma ya podemos representar fórmulas químicas, que es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces vamos a hacer ese acercamiento y es por eso que es importante tener los números. Los números como tales son números, pero nosotros necesitamos saber números en subíndice. Cuando hablamos del H2O o cuando hablamos de alguna fórmula química, obviamente hablamos de subíndices. Entonces, los números también denominados en posición baja corresponden a estos, ¿no? Estas son las configuraciones de los subíndices, ¿no? También existe otra configuración para los superíndices y demás que en algún momento lo vamos a tocar. Pero en este caso ya tenemos la configuración del 1 hasta el 0. Esta quinta serie también hace referencia a los números de puntuación, que en este caso también son los mismos para los números, ¿no? Entonces proseguimos con aquello y vamos con los ejemplos. Una vez que hemos empezado a conocer el lenguaje braille, por ejemplo, el litio, su símbolo es Li. Vamos a escribir su símbolo químico Li en braille. Entonces empezaríamos nosotros con la L, esa es la configuración, con la I, pero si nosotros nos podemos notar en esta parte, es por ejemplo que acá tiene que haber una letra mayúscula. Y para la letra mayúscula, ¿cuál era el signo que anteponíamos? El cajetín. En este caso, el cajetín es el siguiente, ¿no?
es el siguiente, el cual tenía 2 puntos, ¿no? En esta parte. Y con estos 2 puntos adicionadas a la L, aquí tenemos L mayúscula y tenemos I, LI, el símbolo del litio. Entonces proseguimos con eso. Otro ejemplo es el del cloro. Como ya sabemos que se tiene que anteponer este cajetín con los puntos 4 y 6 para que nosotros hagamos la mayúscula, ahí tenemos el cloro. Luego tendría que venir la letra C, que es esa, y posteriormente el número 2. Pero este número 2 tiene que ser de alguna forma un subíndice, ¿no? Un subíndice, y ese subíndice como número es el siguiente, ¿no? Nosotros vamos a poder colocar aquello, ¿no? Este es la letra CL, es lo que nos faltaba, y aquí tenemos el número 2, ¿no? Entonces tenemos esas configuraciones para el CL2. Ahora vámonos con el agua. Para el agua, obviamente, de igual manera, lo primero que vamos a hacer es el H, anteponemos el signo de la mayúscula, el H como tal, ¿no? El subíndice 2, que va a ser este mismo, que va a ser este mismo, ¿no? Lo vamos a poner ahí. Entonces tenemos ahí el 2 y posteriormente tenemos nosotros el O, pero el O también tiene que ser mayúsculo, entonces tenemos que colocar este cajetín también, allí colocamos y luego la letra O, obviamente la O minúscula, y la tenemos ahí. Entonces de esa manera se vienen trabajando los ejemplos con el lenguaje braille. Bueno, aparte de esto, es importante y es algo bien, se podría decir algo bien interesante dentro del área mismo, las aplicaciones que se tienen hoy por hoy dentro de lo que viene a ser la educación para personas no videntes, ¿no? La forma de poder hacerles inclusivo, que ellos tengan las mismas oportunidades, ha hecho que también que la tecnología avance en gran medida esas necesidades. Entonces les voy a demostrar, está en la parte también de los documentos, pero lo voy a hacer de manera continuada, ¿no? Después de los ejemplos. Y es esto, ¿no? Venimos a ver nosotros con esto, que son prácticamente las herramientas tecnológicas para no videntes. Yo les he traído en esta parte simplemente los ejemplos que yo he considerado relevantes, pero existen muchísimos más, ¿no? Pero estos me han parecido a mí interesantes, ¿no? Los teclados alternativos o Intelix, ¿no? Son teclados programables prácticamente y tienen interacción tanto de voz como de manera táctil, ¿no? Son en alto relieve y demás cosas, ¿no? Como podemos ver nosotros en la fotografía. Aparte de ello, tenemos el anillo lector para ciegos. Y esto es algo revolucionario, se podría decir, porque de alguna forma esto, con el pasar del dedo, simplemente hace que mediante una conexión, como aquí podemos ver, esta es la interfaz, es la conexión que directamente va a la computadora. Acá tenemos, en este puntito, tenemos un lente, se podría decir, que proyecta acá, y a medida que el dedo va desplazándose, envía la señal, ¿no? En este caso envía la señal, este ojito manda la señal a la computadora y empieza la computadora a hablar, ¿no? Es decir, empieza a leer la computadora prácticamente, haciendo un reconocimiento de letra, ¿no? Que es un sistema muy avanzado, basado en sistemas de inteligencia artificial, pero tampoco es algo tan novedoso. Esto ya sucedió hace varios años y hoy por hoy en otros países ya se está implementando de manera muy masiva, se podría decir, ¿no? Entonces eso es algo bastante interesante en la tecnología. En algún momento va a llegar a nuestro país o vamos a tener previsto eso, y nosotros tenemos que tener la manera y no sorprendernos y poder ver la manera de poder utilizarlos. Puede que en educación también, de aquí a un tiempo, podamos potencializar también con aquello a las personas no videntes. Otro, los celulares en braille. No, existen celulares que tienen estas interfaces, ¿no? Actualmente en alto relieve, ¿no? Que generan de alguna forma configuraciones en el sistema braille, de los cuales las personas no videntes tienen teclas especiales, se podría decir, ¿no? Para que ellos puedan interactuar. Obviamente no van a tener toda la potencialidad que tiene un celular a una persona vidente, que va a manejar de pie a pa y va a hacer muchas cosas, pero le sirve ya para comunicarse, ¿no? Puede hacer, puede apretar.
Tiene un sistema de reconocimiento de voz también que le ayuda a navegar por internet y demás cosas. Si nos damos cuenta también, Google, por ejemplo, hoy por hoy en sus últimas versiones tiene su reconocimiento de voz, ¿no? A través del cual nosotros mediante la voz podemos hacer la búsqueda y demás cosas. Aparte de aquello también integra su propio lector, ¿no? Nosotros podemos hacer que en el Google buscamos una información y le podemos hacer leer. Entonces estos celulares están dotados también de esa posibilidad. Entonces no estamos tan lejanos, se podría decir, a poder utilizar esto. Simplemente que obviamente por el alto relieve y por las configuraciones que tiene son bastante costosos y hasta donde sé todavía no ha llegado al país, pero en otros países ya lo están utilizando bastante. No, acá tenemos nosotros el otro ejemplo que es el bastón inteligente, ¿no? Acá este bastón inteligente se integra en algunos casos al celular mediante GPS y aparte, digamos, de que le sirve, digamos, este bastón inteligente para ver si hay huecos, si hay cosas, gradas o si de alguna forma hay agua, charcos y le da una pulsación o una vibración, digamos, al no vidente para que pueda identificar o en algunos casos también emite un sonido, ¿no? De peligro, de alto y demás cosas. Además de ello, al integrarse con el celular, muchas veces tiene un sistema de GPS, el cual hace que la persona no vidente no se pueda extraviar. Y si en caso se extravía, la persona allegada o de alguna forma los familiares pueden saber exactamente dónde se encuentra, ¿no? Entonces son sistemas sofisticados. Este es un proyecto que prácticamente lo vamos a elaborar, yo pienso, en el segundo semestre, en cuanto la cuarentena se pueda esto ya minorar. Esperemos que se vaya el coronavirus y lo vamos a trabajar, vamos a hacer con la plataforma Arduino, ¿no? Y con un sistema, vamos a hacer un bastoncito de este tipo, porque no es tan complicado hacerlo, pero lo vamos a diseñar y en lo posible, si es que nos alcanza el tiempo y le metemos un poquito de ganas, vamos a hacer una impresora en braille, ¿no? A través de un módulo respectivo y una configuración a la vez de una estructura de una máquina CNC lo vamos a estructurar, ¿no? Una pequeña impresora en braille, ¿no? Espero que les haya gustado la clase, muy rápida tal vez, pero hay que dosificar. Enseguida les voy a enviar, les voy a indicar en qué consiste la tarea, por favor, así que atiendan. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, lo que implica la tarea para esta sesión es la siguiente. Hay que generar una ficha, obviamente, de los elementos que se les va a distribuir por el grupo de WhatsApp. En este caso, como ejemplo, tenemos el silicio. Acá tenemos lo que viene a ser los cajetines. Esta es la traducción al lenguaje braille de este símbolo, SI, ¿no? Eso lo vamos a ver obviamente en el video. Y aparte de ello hay que generar un código QR que aloje toda la información del elemento en cuestión, en este caso del silicio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a generar este código QR? Entonces lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Para la generación del código QR con la información vamos al Google, ¿no? Colocamos silicio. Vamos a trabajar con Wikipedia, que tiene nomás bastante información de los elementos, casi en su totalidad, ¿sí? Entonces colocamos acá, aquí nos aparece esto. Entonces abrimos en una nueva pestaña. Mientras se esté abriendo vamos a ver el generador de códigos QR. Nosotros acá buscamos generador de código QR, ¿no? Entonces eso va a direccionar a una determinada página, ¿no? Y bueno, esperamos a que puedan cargarse estos. Bueno, acá la página de Wikipedia del silicio ya ha podido cargar, tiene toda la información que nosotros requerimos ya sobre este elemento y así de los demás elementos también. Aquí la página también ya ha cargado. Entonces, ¿cómo se genera un código QR? Simplemente vamos a copiar esto, la dirección, luego la vamos a pegar acá. En la parte de aquí abajo nos dice URL. Ahí lo vamos a pegar, ¿no? Lo vamos a pegar. Acá simplemente le diremos directamente generar código QR. Hay otras configuraciones que le podemos hacer, media redundancia y demás cosas. Eso ya lo pueden investigar ustedes. Pero la forma más efectiva y más fácil de hacer es esto, ¿no? Entonces esperamos un poquito a que se pueda cargar. Aquí ya la tenemos.
Aquí ya nos ha generado. Y como nos ha generado, nosotros vamos a copiar imagen. Le vamos a dar a copiar imagen. Luego nos vamos acá. Y obviamente esto es este mismo. Obviamente que va a tener otra forma porque es otro nuevo código generado. Entonces lo pegamos ahí. En este ustedes lo van a pegar acá. Y ya vamos a tener la información respectiva ahí, ¿no? Ahora vamos a ver una demostración de cómo va a quedar todo esto, ¿no? Pero es la forma de poder generar un código QR que lo van a hacer de los distintos elementos que les toque desarrollar. Ya, bueno, vamos a desarrollar. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Entonces, lo que os voy a sugerir es que se instalen esta aplicación para el lector de código QR. Les voy a mandar el link al grupo de WhatsApp. Entonces, abrimos la aplicación. Vamos a enfocar nosotros el código QR. Obviamente acá nos sale toda la información respectiva o lo que nosotros queremos de ese elemento. ¿Sí? Entonces vamos a generar nosotros esa ficha de todos los elementos que correspondan que nos haya tocado. ¿Ya? Vamos a dar una prueba más. Esto ya con lo que recientemente hemos generado y como vemos se la ha detectado, ¿no? Y ahí vamos a poder tener. La idea para qué desarrollar todo esto, nosotros a nivel de curso de año de formación vamos a desarrollar una tabla periódica de este tipo, ¿no? En la cual obviamente nosotros ya va a tener la característica del sistema braille, ¿no? Nosotros estamos trabajando con el silicio, aquí tenemos el silicio y obviamente corresponde dentro de esta tabla para diferenciarlo a los colores respectivos, en este caso es amarillo, ¿no? Al que le toque, por ejemplo, flúor, lo hará de este color. Al que le toque neón, hará rosadito, ¿no? Entonces, eso es en función de esta tabla, la coloración que va a tener, ¿no? Para obviamente diferenciar los que son los no metales, los metaloides, los metales de transición, y demás configuración, ¿no? Los alcalinos, ¿no? Los alcalinotérreos, entonces nosotros vamos a ver todo aquello, ¿no? Y también para poder diferenciar entre gases, los que son sólidos, los que son líquidos y demás cosas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en función de esto. Esta tabla también que es bastante didáctica, con la cual también vamos a trabajar, ¿no? Posteriormente les voy a facilitar en el grupo para que lo puedan revisar, ¿no? Y se ajuste más que todo su ficha al color que le corresponde a cada elemento. En este caso el sello amarillo es amarillo. Entonces vamos a hacer una especie de rompecabezas y posteriormente ya cuando se salga de todo este proceso del coronavirus, lo vamos a agarrar y lo vamos a pegar todos y vamos a tener ya nuestra tabla periódica en braille con toda la información respectiva de cada elemento, ¿no? Esa es la tarea en sí. Bueno, para ver, digamos, de alguna manera cómo queda esto, les voy a sugerir que se instalen esta aplicación, que es el QR Code Reader. Les voy a mandar el link por WhatsApp, por favor. Entonces hacemos clic ahí. Nosotros vamos a enfocar, en este caso, a lo que viene a ser el código QR. Y como vemos, nos va a direccionar directamente a la información, en este caso del silicio, ¿no? De todo lo que tiene, ¿no? De todo lo que es el silicio, nos va a dar ahí. De Wikipedia, ¿no? Las aplicaciones, características y todo lo que nosotros necesitemos saber, ¿no? Entonces ya vamos a tener en esta ficha toda la información respectiva sobre este elemento. Bueno, los elementos, como les digo, ya se les va a asignar mediante el grupo de WhatsApp de manera individual. Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a trabajar el color de la ficha como tal? Acá tenemos amarillo, ¿no? Entonces vamos a estar esto en función de los elementos que les toque. Por ejemplo, acá el ejemplo es con el silicio y el silicio tiene un color más o menos amarillo en esta tabla de tabla periódica, ¿no? Entonces según lo que los elementos que les correspondan a cada uno de ustedes va a ir viendo qué color más o menos les va a tocar, ¿no? Si les toca, por decirles, el calcio, hará celestito más o menos. Entonces en función de eso va a ser de esa manera su color de fondo, ¿sí? Esa es la tarea entonces que se tiene que desarrollar.